donde nos preguntamos, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué está sucediendo esto a mí? ¿Por qué viene así estas circunstancias? ¿Por qué? Y la pregunta sí que nos surge es ¿por qué? Y ante esto, vamos a ir a un pasaje en el cual Dios nos muestra que todo lo que hacemos, bueno o malo, todo tiene consecuencias. Que todo el tiempo estamos sembrando y que la cosecha a veces tarda en llegar, de tal manera que ya ni te acuerdas, oye, yo sembré esto y ya ni me acordaba. ¿Sí? Y así podemos entender cómo todas las cosas que suceden tienen una razón. Dice la palabra de Dios en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Este pasaje habla de la maldición, pero podemos aplicar exactamente lo mismo para la bendición de Dios sobre nuestra vida. Dios dice, yo quiero bendecirte. Pero para que yo pueda bendecirte, tú tienes que tomar ciertas decisiones. La más importante, entregarle tu vida a Dios. Dios quiere que entendamos y que nunca olvidemos que todas nuestras acciones cuentan. No hay un día en el cual tú puedas decir, a ver, lo que yo haga hoy no va a contar para nada. Y además, dice la palabra de Dios, que el pecado, principalmente, siempre trae consecuencias. David es un creyente que la misma palabra de Dios habla de él y dice, David es un creyente conforme a mi corazón. O sea, imagínate Dios diciendo, tiene un corazón como el mío. David es creyente, es hijo de Dios y de repente lo hemos visto así en las últimas semanas, viviendo situaciones que uno desde fuera se pregunta, uy, ¿por qué le está yendo a David como le está yendo? ¿Por qué surge dentro de su misma familia toda esta maldad? Empezamos viendo, por ejemplo, cómo su hijo primogénito, ¿no? Amnón, deshonra a otra de sus hijas, a Tamar. Después Absalón, en venganza, mata a Amnón. En un momento David está sin Amnón porque ya está muerto. Absalón tuvo que huir. Y uno se pregunta, ¿y por qué pasa todo esto? ¿Por qué vemos ahora a Absalón levantado así en guerra literalmente contra David para quitarlo del medio, para sacarlo del trono? La Biblia enseña que David está enfrentando el doloroso tiempo de la cosecha. Este doloroso tiempo que está viviendo con Absalón es la cosecha de lo que él mismo sembró. Para poder entender mejor la historia de David y Absalón, tenemos que verla en paralelo. Tenemos que regresar a un antecedente, la historia de David y Betsabé, donde la palabra de Dios nos da así detalles, donde entendemos que David no solo adulteró con la mujer de su prójimo, no solo mintió, sino que asesinó y vivió un tiempo de mentira tras mentira tras mentira. Pero como no le funcionó la mentira, dice, bueno, pues mejor lo quitamos del medio. Vamos a matar a Urías Eteo. Llama la atención, cuando tú lees así la historia completa de David, que Urías no era un desconocido por ahí. Aunque hubiera sido un desconocido, hubiera sido un pecado detestable ante los ojos de Dios. Pero voy a esto, Urías era uno de los 30 valientes de David. Había 30 soldados así bien especiales, Urías era uno de ellos. Y David lo manda a matar. Deshonró tanto su testimonio, deshonró tanto a Dios, como no tenemos una idea. Y es que el creyente cuando peca, no solamente peca contra sí mismo, peca, deshonra el nombre de Dios. Y entonces Dios hace algo. Dios le dice a un profeta, Natán, le dice, ve con David, enfréntalo a su pecado. Qué paquete, ¿no? Imagínate que te dicen, oye, ve y habla con tal persona que está viviendo, pero si bien mal. No es fácil, no es nada fácil. Cuando una persona habla con otra respecto a algo que no está haciendo bien, ya sabes la que se te espera. Se va a enojar, se va a ofender, vas a acabar tú siendo el enemigo. Entonces, el profeta Natán llega con una historia, seguramente guiado por Dios, y le dice a David, ¿sabes qué, David? Había o hay en la ciudad un varón que es extremadamente rico. Tiene mucha riqueza, tiene mucho ganado, tiene ovejas incontables. Y hay también un varón
que es muy pobre, que nada más tiene una oveja, que la quiere, que la cuida, que la mima como si fuera de su propia hija, ¿no? Come con ellos en casa. Literalmente así dice la palabra. Y si llega un visitante a ver al hombre rico, y el hombre rico, en lugar de tomar una de sus ovejas, de las muchísimas que tiene, toma la oveja del hombre pobre, la mata y la prepara en guisado para su visita. David, conforme va escuchando esta historia, se va poniendo serio, se va poniendo enojado, al punto que la palabra de Dios dice que se encendió en ira y dice, el que hizo tal cosa es digno de muerte. Y el profeta le dice, efectivamente, David, el que hizo tal cosa merece morir. Cuando el profeta le dice, tú eres ese hombre, tú eres el que merece morir. Lo siguiente que va a escuchar David es impresionante, porque por un lado, Dios le dice, tú mereces morir, pero no vas a morir porque yo he remitido tu pecado. Es decir, lo he puesto sobre quien va a pagar por el pecado de David, por tu pecado y por el mío, sobre el Señor Jesús. Cristo en la cruz es ese cordero sin mancha que pagó por el pecado que nos mataba. No vas a morir, David. Tu pecado ha sido remitido, pero hay consecuencias. Fíjate lo que dice 2 de Samuel 12:9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo mataste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Fíjate en estas palabras, subráyalas ahí en tu Biblia, en tu corazón sobre todo. Tuviste en poco la palabra de Dios. La palabra de Dios nos fue dada para cuidarnos. La palabra de Dios nos es dada para protegernos en este camino en el que tú y yo andamos, en el que andaba David. Porque en términos generales, en términos prácticos, la vida cristiana se camina en territorio enemigo. En la vida cristiana todos los días enfrentamos a los enemigos de nuestra alma. El mundo dirigido, planeado por el diablo para distraerte de cualquier cosa que te acerque a Dios y te hace pensar en actividades, en responsabilidades, en cosas que te atraen, en lo que te gusta, en lo que tienes que hacer, para que no tengas tiempo de voltear a Dios. En ese territorio enemigo solamente hay una manera de vivir victorioso y es atendiendo la voz de Dios. Ese que nos dice con anticipación los peligros que vamos a enfrentar, el que te muestra la salida en las pruebas, el que te puede dar la victoria en la tentación. Aquí es importante recordar algo, ser tentado no es pecado. El pecado empieza cuando le das lugar en tu vida a la tentación. En el caso de David, por ejemplo, cuando fue tentado porque vio a esta mujer, hasta ahí no había pecado. Es lo que vino después, la codicia, yo la quiero, yo la deseo. Pero cuando no entendemos el consejo de la palabra, y esto normalmente viene porque estamos separados de ella, alejados de ella, o sea, que no está haciendo, como dice la Biblia que debe ser, que no está morando en abundancia en nuestro corazón, entonces quedamos indefensos ante las trampas, ante las tretas, ante los ataques de los enemigos externos, pero sobre todo del enemigo que llevamos siempre puesto. Tú y yo somos nuestro más grande enemigo, nosotros mismos. A veces le echamos la culpa al diablo de cosas que realmente propiciamos nosotros. Solitos, o sea, no necesitamos muchas veces ayuda, solitos nos metemos. La Biblia detalla cómo David en este tiempo, en el tiempo cuando viene la tentación respecto a Betsabé, su comunión con Dios no estaba en el mejor lugar. Y eso nos permite entender cómo cuando tu comunión con Dios no está en el lugar que debe estar, todo se desubica, todo se sale del lugar. Intelectualmente conocemos que lo primero en nuestra vida, una vez que tú conoces a Dios, debe ser tu relación con Dios. Después tu relación con tu familia y en tercer lugar, tu actividad. Lo que haces secularmente, a través de lo cual Dios te provee para tus necesidades.
Pero qué fácil es sacar a Dios del primer lugar. Y cuando sale Dios del primer lugar, todo lo demás se desubica. David es un creyente que conocía esto, y no nada más lo conocía, que por mucho tiempo, en muchas ocasiones, lo vemos viviendo en ese principio. Él había experimentado lo que es la importancia de su relación diaria con Dios, guardando su tiempo de lectura, guardando su tiempo de oración, y su experiencia la vemos reflejada en muchísimos salmos. Aquí te voy a poner 2, nada más así como ejemplo, de lo que para David era su relación con Dios, por favor. Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Ese era David, en una buena relación con Dios, buscando a Dios en la mañana, en la tarde, todo el día. Porque sabía, estoy en contacto con Dios todo el tiempo. En el 119, 17 también dice: haz bien a tu siervo, que viva. ¿Y cómo logra esto Dios? Cuando guardamos su palabra. No hay mayor bien para nuestra vida que guardar su palabra. Entonces, David sabía de la importancia de su comunión con Dios. No era de que, pues me dijeron que si yo cuidaba mi relación con Dios iba a ser lo mejor. No, él ya lo había experimentado. Y sin embargo, vamos a leer cómo describe la Biblia el momento de la tentación. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a todos sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Nota los detalles. Dios dice primero que era el tiempo donde los reyes salían a la guerra, y David, hoy no tengo ganas. Que alguien más lo atienda. Voy a mandar a Joab, yo me quedo aquí en la casa. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Fíjate la descripción de la palabra de Dios. Un día que parecía como cualquier día. Una tarde que parecía como cualquier otra, pero con una característica: David no estaba en el lugar, en la comunión, en la intimidad con Dios que solía estar. Vamos a ver, vamos a entender cómo esto no fue así como que un evento aislado. ¿Por qué? Porque si nada más hubiera sido ese día, por ejemplo, en el cual David hubiera dejado de estar en esa relación estrecha con el Señor, hubiera tenido más sensibilidad al pecado. No hubiera entrado así tan rápido y tan fácil de lleno al pecado. Entendemos por los sucesos de esa tarde en particular, pero más aún por lo que vino después, que David estaba insensible al pecado. Hemos aprendido que la Biblia es la única que te puede alejar del pecado, pero también el pecado te va a alejar de la Biblia. Tú no vas a querer leer, tú no vas a querer orar cuando sabes que estás permitiendo algo en tu vida que a Dios no le agrada. Aquí hay una lección valiosísima. Cuando la piedra angular de nuestra vida, que es nuestra comunión con Dios, es afectada, todo lo demás se afecta. Porque vemos, fíjate, David no está orando, no está leyendo, tampoco está atendiendo el negocio, ¿no? Su negocio era ser rey. Y tenía que ir al frente de Israel en batalla como su líder. Se quedó. Tampoco lo vemos, no dice en ningún momento aquí la Biblia que David estuviera guardando o intimando así con su esposa, con sus hijos, guardando el tiempo familiar. No, todo sufre. Todo se afecta. ¿Con qué tenía que guardarlo David? Dice el pasaje, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero definitivamente esto que David sabía, y ahí es donde yo quiero que tú también te empieces a involucrar en esta historia. ¿Cuántas veces no sabemos lo que Dios nos pide? ¿Cuántas veces no sabemos lo que tenemos que hacer? Pero ahí nos quedamos. Sabemos, pero no lo hacemos. Cuando David estaba fortalecido en Dios y en su palabra, la tentación era Dios quien la vencía.
Como decía una niña, cuando viene la tentación a tocar a la puerta de mi corazón, ¿saben qué hago? Mando a Jesús a abrir. Y así es sencillo, ¿no? Cuando Jesús es el que en la fuerza de Cristo enfrentas la tentación, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. La tentación no nos puede sacar del plan de Dios si nosotros estamos agarrados del Señor. Pero aquí, en la vida de David, estamos viendo otra situación completamente diferente. Dios había quedado fuera del lugar. Y podemos argumentar lo que queramos, pero cuando Dios está fuera del lugar, nuestra familia sufre. Nuestras relaciones cercanas sufren. Y aún se ve afectado nuestro trabajo, nuestra actividad secular. Si somos honestos, si realmente vemos así con sinceridad nuestra vida, nos damos cuenta que no puede haber bendición si no están las cosas en el orden correcto. ¿Qué está haciendo David? Está paseando. Es la palabra, es la expresión que usa la Biblia. ¿Qué hacía David? Paseando por su terrado. No atiende el reino, no atiende a su familia, no está cuidando su relación con Dios, está paseando. Y paseada fue la que le dio el diablo. Lo llevó a pasear, su antigua naturaleza, un paseo por los caminos de maldad. Por eso Dios le dice, tuviste en poco mi palabra. Es decir, no le hiciste caso, la menospreciaste. Y eso inevitablemente nos lleva a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Podemos escoger a qué dedicar nuestro tiempo. Podemos escoger, en ese sentido práctico, qué sembrar, pero ya no podemos escoger qué cosechar. Lo que haces tiene consecuencias. Podrá venir mañana, podrá venir el año que entra, podrá venir en 10 años o más, pero la consecuencia vendrá. Y aquí surge una pregunta lógica, sobre todo para ti y para mí como creyentes. Oye, ¿pero qué? ¿Dios no perdona? Dios perdona. Por eso Dios le dijo a David, David, no morirás, tu pecado ha sido remitido. Para explicarle este asunto del perdón a un jovencito, su padre lo llama así al taller donde tiene herramientas y le dice, mira, el pecado es como un clavo que queda incrustado en la madera y le da un clavo y le dice, mira, clávalo en esa puerta. El muchacho va, clava en la puerta el clavo y le dice después al padre, a ver, sácalo, así con la mano. Y pues no se puede sacar un clavo con la mano, un clavo bien puesto. Y le explica el padre, así es el pecado. Una vez que queda incrustado en tu vida, tú no lo puedes quitar. Solo Dios te puede dar la fuerza para sacar ese pecado de tu vida. Cuando tú confiesas, te arrepientes y lo abandonas. Y le dice, a ver, toma tal herramienta, saca el clavo. Saca el clavo y dice, ese es el trabajo de Dios, sacar el pecado de tu vida. Pero entonces el muchacho dice, papá, pero queda un hoyo. Así es. Esas son las consecuencias. Tú puedes quitar el clavo, pero ya no puedes quitar el hoyo. Y sabemos que hay clavos chiquitos, hay clavos medianos, y hay clavos como cinceles. Y que de un golpe puedes no nada más dejar un hoyo, sino romper la puerta. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. El pecado trae consecuencias. El pecado siempre deja un hoyo. Y si no entendemos esto, estaremos exponiéndonos a lo que el diablo quiere hacer. ¿Qué quiere hacer el diablo? Destruir nuestra vida. Dice 2 de Samuel 12:10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Tremendo, ¿no? Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. David, mataste a espada. ¿La cosecha? Dice, no se apartará jamás la espada de tu casa. Y vemos cómo estas muertes que nos narra la Biblia es Amnón matado por su propio hermano. Después Absalón, no hemos llegado a esa parte, pero después Absalón también va a ser matado, a pesar de que David ruega por él, traten con bien a Absalón por amor de mí. ¿Por qué?
Porque las leyes de Dios son absolutas y Dios dice, lo que siembras, cosechas. El día que tú puedas romper una ley de Dios, entonces podrás pensar que lo que siembres no lo vas a cosechar. Pero la palabra de Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La sentencia de parte de Dios contiene más detalles. Segunda de Samuel 12:11, la primera parte. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y aquí es donde se empatan estas dos historias, David y Betsabé, David y Absalón. Y lo que nos permite entender y comprobar, como dijimos al inicio, que todo tiene una razón, que todo tiene una causa. Ya entiendo por qué. Todo está relacionado. Dice el pasaje, el mal se levantará de tu misma casa. ¿Quién se levantó contra David? Absalón, su propio hijo. David sale huyendo de Jerusalén y en este momento, dice la Biblia, vamos a leer 15:16. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Mientras David va huyendo, en el mismo momento, te puedes imaginar la escena, Absalón va acercándose a Jerusalén. A David se fueron uniendo hombres fieles que decían, yo soy fiel a Dios. Yo soy fiel a quien Dios ha puesto por rey sobre Israel. Pero de la misma manera, había personas que se fueron uniendo a Absalón. Uno de los consejeros de David, que se llamaba Aitofel, se une a Absalón. Y con David llega otro de los consejeros que había permanecido fiel y David le dice, ¿sabes qué? No vengas conmigo. Me vas a ser más útil si regresas a Jerusalén y le dices a Absalón, yo estoy contigo como estuve con tu padre. Para que me informes lo que va a hacer Absalón y poder actuar en consecuencia. Y entonces vemos, dice la Biblia, que David sale de Jerusalén y vamos a ver cómo sale y cómo salen los hombres con él. 15:30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Quiero que captes algo. Esto es exactamente lo que Dios quiere evitarnos. Dios no quiere que estés un día llorando por lo que hiciste antes. Dios no quiere que estés un día realmente así lamentándote, como dicen Proverbios, ¿por qué no escuché el consejo? ¿Por qué no atendí a los que me instruían? ¿Por qué no atendí a la palabra de Dios? Cuando Dios nos dice no a algo, no es porque te quiere privar de algo que te va a hacer bien, que te va a hacer feliz, que te va a hacer sentir wow. No, siempre que Dios dice no a algo, es algo que te afecta. Es algo que te hace daño. Es algo que no es para ese tiempo en tu vida. En este momento, Aitofel, el consejero que se pasó con Absalón, ya viene con Absalón llegando a Jerusalén y David empieza a orar, Dios entorpece el consejo de Aitofel. La palabra de Dios narra que Aitofel era tan acertado en sus consejos, que era así buenísimo en su trabajo de consejero. La palabra de Dios lo menciona a tal punto que dice que escuchar el consejo de Aitofel era como si consultaras la palabra de Dios, así de acertado. Y entonces, te había comentado, el consejero que se mantuvo fiel, Usai, Arquita, regresa a Jerusalén, le dice a Absalón, voy a estar contigo como estuve con David tu padre. Y entonces, en este momento, Absalón se voltea con el consejero que está de su lado y le dice lo siguiente, 16:20. Entonces dijo Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y aquí viene el consejo del hombre más sabio, pero para el mal. Muy sabio. Pero fíjense lo que le va a aconsejar. Y vamos a ver la relación con lo que acabamos de leer cuando David es amonestado por su pecado. Dice 16:21.
Y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. En ese momento preparan una tienda en el terrado, que déjame decirte, es el mismo terrado de la casa real, en la cual David se estaba paseando cuando vio a Betsabé. Y en ese terrado, en una tienda, a los ojos de todo Israel, dice la Biblia, que Absalón se llegó a las concubinas de su padre. ¿Qué había dicho Dios? 12:11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Se me pone chinita la piel. O sea, nadie puede calcular las consecuencias del pecado. Aquí Dios le está diciendo a David, pero hoy somos tú y yo. Dios dice: David, tú pecaste en lo secreto, o pensabas que estaba en secreto. Pensabas, nadie se enterará, nadie lo supo. Aunque Dios siempre está viendo. Siempre hay alguien que te está observando. Pero David pensó, nadie lo supo. Y llega el momento en que eso que hizo David en lo oscurito, sin que nadie se diera cuenta, llegó la cosecha, y dice la Biblia, llegó a plena luz del día y a la vista de todos. ¿Por qué Dios deja estos pasajes? ¿Qué Dios quiere nada más exhibir a David? No, definitivamente no, Dios no es así. Dios deja estos pasajes para nosotros. Dicen en el Nuevo Testamento, las cosas que se escribieron se dejaron para nosotros, para que aprendamos, para que seamos vigilantes en nuestra vida, para que no descuidemos nuestra relación con Dios y para que veamos que no importa que seas el mejor creyente, el más maduro, el que más sirve, el que pone así su corazón en las manos de Dios, y que Dios pueda decir, tiene un corazón conforme al mío, alejado de Dios, el diablo quiere destruirte. Dicen en las cartas de Pedro que el diablo está buscando a quien devorar. El diablo es como un león rugiente. ¿Y a quién va a devorar? Al que está descuidado, al que está distraído, al que anda alejado del único que le puede dar la victoria, el Señor Jesús. El ataque viene sobre todos, eso no tengas duda. Pero ¿con quién va a salir vencedor el diablo? Con el débil, con el que no se está alimentando de su palabra, con el que está literalmente paseando en su vida espiritual. Y que piensa, con un poquito de vez en cuando es suficiente para que yo mantenga mi relación con Dios estable. Y no es cierto. Aquel que descuida lo más importante, no podrá estar firme en el día, dice la Biblia, en el día malo. En el caso de David, fue un día, una tarde, que marcó su vida para siempre. Y aquí quiero que tú notes algo. Y de veras, te lo lleves bien grabado. Cuando tú piensas que estás ganando, estás perdiendo. Jesús dice, el que quiere salvar lo suyo, su vida, a la parte egoísta, ¿no? El que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Cuando tú piensas que estás ganando, estás perdiendo. No tienes la idea de cuánto. Cuando el diablo gana, tú pierdes, no tienes idea cuánto. ¿Por qué? Porque la cosecha viene. Porque Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No importa cuánto tiempo tarde en llegar esa cosecha. Ahora, la parte clave aquí,
No pienses que puedes calcular hasta dónde llegar con el pecado. Esa es una de las trampas del pecado. El alcohólico pensó, yo puedo controlarlo. El alcohólico pensó, y a veces sigue pensando, yo puedo con una. Yo sé cuándo parar. Y así piensa el alcohólico, y así piensa el drogadicto, y así piensa el mentiroso, y así piensa el adúltero, y así piensa el infiel. Ese es el mismo pecado. Porque la primera mentira que nos tenemos que creer para andar por ese camino es que tú tienes el control. Y lo único que Dios quiere decirte hoy es, tú no tienes el control. El pecado es un tirano, te esclaviza. Así que no le creas a esa mentira que te dice, no pasa nada. Pregúntale a David si no pasa nada. No le creas a esa mentira de nadie se va a enterar. Dice la Biblia, lo que tú haces en lo oscuro será gritado a plena luz. No creas a la mentira de esta es mi oportunidad. Si tú cedes a esa voz, esa puede ser tu peor decisión. La invitación esta mañana para ti es créele a Dios. Créele a Dios que Él te dejó su palabra para cuidarte. Que cuando dice no es lo mejor para ti. Que cuando dice sí es lo mejor para ti. En el tiempo y en la ocasión que la tiene para ti. Créele que sí hay una cosecha. Y además, yo te invito a que lo veas también desde el lado positivo. Es decir, así como Dios dice hay una cosecha cuando siembras mal, también Dios dice hay una cosecha cuando siembras bien. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. ¿Quieres cosechar bien? Siembra bien. Siembra en obediencia al Señor. Siembra en el temor del Señor, siembra en guardar las convicciones que Dios te ha dado y que a lo mejor hoy tú dices, sí, ya lo sé. Bueno, pues vive en lo que sabes. Y entonces dile a Dios, Dios, yo quiero aprovechar cada oportunidad que mis días me presenten para permitirte a ti que guíes mi vida. David es un tremendo ejemplo. Un creyente que nos ha alentado, que nos ha servido muchísimas veces y lo seguirá haciendo. Es un testimonio también de cómo Dios restaura. Pero es un duro testimonio también de que Dios nos dice, nadie se puede escapar de la ley de la cosecha.